Nos dijeron que la espiritualidad tenía que verse de cierta forma, pero para muchos se volvió tradición, compromiso, una obligación desconectada de la realidad, una carrera que los dejó vacíos. Pero seguimos buscando una fe más profunda, más honesta, más real, más abundante, más viva. No estás solo. Soy Miguel Pulido y te doy la bienvenida a Pródigo, el podcast. Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el cual hemos titulado ¿Qué significa atar y desatar? Es un concepto que encontramos en los labios de Jesús en el libro de Mateo. Y es un concepto que por lo general se ha escuchado, ya no tanto creo yo, pero se escucha con cierta regularidad dentro de ciertos medios, especialmente de trasfondo pentecostal y carismático, y se le asocia con la idea, por un lado, del mundo espiritual, ¿no es cierto? Atar y desatar espíritus, demonios, etcétera, etcétera. Y de ninguna manera quiero menoscabar la realidad de un mundo espiritual. Am, pero creo que es una palabra y un concepto que, como veremos, en el contexto no está asociado necesariamente con el tema de índole inmaterial de la realidad. Sí, claro, Jesús enfrentó un mundo demoníaco, Jesús enfrentó a Satanás, Jesús enfrentó la tentación. El apóstol Pablo posteriormente nos habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, es decir, hay una dimensión inmaterial de la realidad, pero el concepto no está puesto, esto de atar y desatar, no está incrustado dentro de esta concepción del mundo espiritual. El otro lado de la balanza tiende a utilizar este concepto de atar y desatar en términos de lo que nosotros queremos y obtenemos cuando oramos por algo. Y está muy asociado a veces con conceptos como decretar, reclamar o cosas por el estilo. Entonces, atar y desatar algo es que ese algo que yo deseo, que anhelo, que fervientemente le estoy pidiendo al Señor, se obtenga y sea así. Porque la palabra entonces dice que todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Entonces lo interpretamos, si es desde esa perspectiva, con como un cheque en blanco de Dios. Si tú como hijo o hija de Dios atas algo en la tierra, será atado en el cielo y desatado en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, todo lo que pidas y obtengas todo lo que pidas a Dios atándolo o desatándolo será porque así lo dice la palabra del Señor y es una promesa. Nuevamente, este concepto no está asociado, considero yo, con la oración. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos corregir a veces algunos conceptos que utilizamos muy fácilmente en nuestra jerga, pero no están tan asociados con cierta realidad? ¿Y cómo sabemos cuál es la realidad con la que están asociados? Porque sí, esta es una palabra que aparece específicamente en los labios de Jesús. Este es un concepto que aparece en los labios de Jesús. Y volvemos a algo que tocamos en el episodio anterior, el cual, dicho sea de paso, agradezco a las personas que lo comentaron y que les dio una nueva perspectiva respecto a lo que significa que la mujer calle en la congregación. Y de hecho, me dio ideas para algún episodio posterior de estar hablando de un texto que está en Primera de Timoteo, que es, creo yo, aún más complejo respecto a cómo es la idea de que no permito que la mujer, dice Pablo, ejerza autoridad sobre el hombre. Así que tomo nota de sus comentarios porque al final de la historia esto es un diálogo y los diálogos me permiten decir, bueno, listo, esto es un tema interesante para tratar en Pródigo, en el podcast. Cierro paréntesis. Entonces, ¿cómo sabemos qué significa un término? Y el término, los términos, las palabras siempre tienen sentido dentro de un contexto. A veces ese contexto como que es más natural, si es en una carta, si es en un desarrollo lógico, lo podemos ver más claramente. Pasa a veces con los evangelios que encontramos citas sueltas de Jesús y a veces no funciona mucho que nuestras Biblias tienen títulos, entonces nos pone los títulos, esos títulos no son inspirados o los versículos no son inspirados, entonces esos títulos o versículos nos pueden separar ideas.
pero el autor del Evangelio pone estas ideas unidas dentro de distintas formas para ver que hay una interconexión dentro de esto, que en el discurso de Jesús sobre un término está conectando conceptos. Entonces, ¿cómo podemos entender el atar y desatar? Parto de una idea y es una pregunta. ¿Qué significa la justicia? Pensando más a fondo, uno se da cuenta que la justicia normalmente lo asociamos en términos de un tribunal con el castigo que se le da a una persona por un hecho cometido. Es decir, la aplicación de la justicia es aquella que castiga al que cometió un delito y que tiene alguna culpa. No obstante, a veces tengo la sensación que este concepto de justicia lo equiparamos más con venganza, es decir, que esta persona pague por lo que hizo. Pero justicia, no siempre el pago que se da es equiparable al daño cometido. Por ejemplo, ¿con cuántos años de cárcel se paga que me hayan matado a una persona querida? ¿Cuánto es suficiente? ¿Verdad? ¿Cuántos años de cárcel son suficientes para que mi corazón sea sanado? Sí es un castigo. Hay un ejercicio de lo que nosotros conocemos como justicia, pero el daño eh, puede ser irreparable, una cantidad de años para esa persona. Incluso en ciertas culturas, la pena de muerte para esa persona no significa que mi corazón no vaya a estar amargado o que eso me vaya a devolver el daño que me hicieron. Hay ocasiones donde es más fácil medirlo, ¿no es cierto? Si robaste 10, pues devuelves 10, fin de la historia. Pero ¿qué con otros crímenes? ¿Qué con otros daños? Y se da uno cuenta pensando a fondo que hay un punto donde la justicia es un ejercicio donde decimos, con esto finaliza este delito. Es decir, esta persona va a pagar tantos años de cárcel, esta persona va a pagar tal multa y con eso damos por terminado este proceso y de esa forma se cierra la idea de justicia. Entonces, pensando en el reino de los cielos que vino a predicar Jesús, ¿cómo es la justicia en el reino de los cielos? ¿De qué manera se entiende el ejercicio de, en el fondo, la transformación del ser humano? Porque estamos hablando de la víctima aquí, de alguien cometió un daño contra mí, pero ¿cómo se transforma el corazón del victimario? Porque ese es el otro lado de la justicia, no solamente la víctima. Me lastimaron a mí, ¿cómo me indemnizan a mí por el daño causado? Claro, pero ¿cómo cambia eso el corazón de la persona que ejerce un daño? Hay pecados que son irredimibles, hay personas que son intransformables, si es que existe esa palabra, hay personas que no se pueden transformar. Y el Señor Jesús, en su concepción del reino de los cielos, nos da una idea muy práctica de cómo ve Él que se ejerce la justicia dentro de los suyos. Entonces, el texto está en Mateo capítulo 18. Vamos a ir leyendo como por partecitas. El discurso comienza en el versículo 12 y va hasta el 20. Primero, Mateo capítulo 18, en los versículos 12 y 14, 12 al 14 dice lo siguiente. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también, el Padre de ustedes, que está en el cielo, no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. ¿Y eso qué nos quiere decir en la práctica? Que Dios desea la salvación, la redención de las personas. Y los llama pequeños porque si viéramos toda la historia y todo el contexto, se está hablando de personas que el entorno menospreciaba. ¿M? Los llamaban pequeños porque este concepto era peyorativo, no eran tan importantes, personas descartadas por la sociedad. Entonces, tenemos esta concepción muy clara y de hecho la tenemos, creo yo, muy clara en términos de recibir, de ser esa oveja perdida que el pastor buscó y encontró. Y todos nos sentimos así. Aquellos que creemos en Dios podemos identificarnos con la idea de nuestro extravío personal y Dios llegó por nosotros. Somos esa oveja que se fue del redil
y el pastor en su amor fue y nos buscó. Esta misma imagen hace parte, por ejemplo, del Evangelio de Lucas en el capítulo 15, donde Jesús cuenta una parábola dividida en tres partes: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido o los hijos perdidos. Entonces, cómo el pastor busca, va, toma la iniciativa de buscar esa oveja que se le perdió de las 100 y lo recibimos y está muy bien y nos sentimos identificados con ello, pero hay una pregunta mucho más práctica y es, ¿cómo el pastor busca a las ovejas? Para algunas personas dicen, no, es que Dios me encontró de una manera que yo no esperaba, de una manera milagrosa. Y claro, son muchos de los testimonios. Pero en la práctica, yo me doy cuenta que es una de las formas de búsqueda de Dios es a través de otras ovejas, de otras personas. Es decir, alguien que dio su todo, entrega su vida por amarme, por cuidarme, por verme con los ojos con los que me ve Dios, y eso me da una nueva oportunidad. Ah, Todos recordamos que en esta búsqueda de Dios muy seguramente intervinieron personas. Yo tengo personas en mente que se la jugaron por mí, y eso fue un reflejo de lo que Dios hizo. De una u otra manera, ellos fueron el medio por el cual Dios me buscó. Y creo yo que eso completa la otra parte de la ecuación. Ya no solamente soy receptor, sino que Jesús está llamándome para tener el corazón de pastor, es decir, de cómo soy yo ya no solamente la oveja que recibe la búsqueda, sino que soy la que va a buscar a otros. ¿Y por qué lo digo? Porque el texto sigue en Mateo capítulo 18 y los versículos 15 al 17 dicen lo siguiente: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. La pregunta es, entonces, ¿cómo busca Jesús a la gente? Con gente. Y ahí es donde Jesús plantea la idea. ¿Cómo vas a dar de la gracia que recibiste? Si tu hermano peca contra ti, ¿quién es el que toma la iniciativa para buscar? Si deseas conocer más el trabajo de Miguel, puedes ingresar a www.pulidomiguel.co o buscarlo en todas las redes sociales como Pulido Miguel 1. También puedes apoyarlo al hacerte parte de la comunidad de www.patreon.com/pulidomiguel. Ahora sigamos con el cierre de este episodio. Según Jesús, el que fue victimario toma la iniciativa de ir, el que fue víctima, perdón, no el victimario, el que fue víctima toma la iniciativa de ir a decirle, oye, esto que hiciste me lastimó, esto que hiciste me dolió. Eso lo podemos ver muy claramente en cómo Jesús actúa con nosotros. Él no tenía por qué haber venido acá, ¿sí? Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Jesús entrega su vida, dice el Evangelio de Juan, yo entrego mi vida. Jesús toma la iniciativa, nosotros le hicimos el daño a Dios y ahora Dios viene y toma la iniciativa para rescatarnos. Eso es muy hermoso, eso es fantástico, disfrutar de esa gracia y ahora nos damos cuenta de cuánto cuesta la gracia, porque la gracia no le cuesta nada al que la recibe, pero le cuesta todo al que la da. Y Jesús quiere que nosotros hablemos el lenguaje de la gracia. Así como Él nos amó, así como Él tomó la iniciativa de buscarnos, que nosotros vayamos a buscar a otros. Y vean la metodología que usa, porque dice, si tu hermano no hace caso, entonces lleva a dos personas más. Esa frase está citada en Deuteronomio, es en un contexto legal. Vamos a leerlo ahorita más adelante en Deuteronomio capítulo 19, y tengamos en mente la idea de dos o tres testigos. Y Jesús dice, busquen a esa persona, insistan en esa persona. Y si no les hace caso, llévenlo a la iglesia. Es una de las pocas veces que Jesús utiliza la palabra iglesia, que sale de los labios de Jesús según el Evangelio de Mateo. Llévenlo entre la iglesia y trátenlo si esa persona pecó y no es consciente, no ha retomado el camino, trátenlo como si fuera un pagano o un cobrador de impuestos.
Y entonces uno piensa que esta es la manera en la que Jesús nos habla de la metodología de la excomunión, es decir, cómo expulsamos a una persona de nuestros afectos si pecó contra la iglesia, lastimó a gente. ¿Cómo hacemos? Bueno, entonces primero a uno, después llevamos a otros dos y después delante de toda la iglesia, pues lo tratamos como un cobrador de impuestos. Sin embargo, hay una pregunta de fondo y es, ¿cómo trató Jesús a un cobrador de impuestos? ¿Cómo trató Jesús a los incrédulos? ¿Dónde está esta frase? En el Evangelio de Mateo. ¿Y quién era Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Y cuál fue el trato que le dio Jesús al cobrador de impuestos? Fue y comió con él. No lo expulsó de sus afectos, sino que insistió con su gracia y misericordia furiosa para darle una nueva oportunidad a esa persona. La iglesia es el tribunal de justicia que se basa en el amor furioso de Dios por nosotros y que nos llama a tener ese mismo amor furioso por otros. No ser solo las ovejas receptoras de la gracia, sino ser las ovejas que buscan a las que se descarrían, porque todos hemos estado en ese lugar. ¿Saben cómo se trata a un incrédulo y a un cobrador de impuestos? En la mesa. Y en la mesa siempre hay sanidad. Y entonces, bajo ese contexto jurídico que nos da Jesús de cómo funciona la justicia dentro del reino de Dios, entonces Jesús dice lo siguiente en el versículo 18. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en esta tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les mencioné que la idea de que todo se resuelva por dos o tres testigos está en Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 17, donde dice lo siguiente respecto a este contexto jurídico. Un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén funcionando. ¿Por qué se necesitaban dos testigos y por qué Jesús hace mención de esto? Porque el tener otros ojos para mirar un problema, un dolor, un pecado, un daño que me hicieron, da otras perspectivas. Los testigos no están ahí como personas silenciosas, sino para decir lo que ocurre es esto y lo que debe decidirse es esto. Y se pensó que en este tribunal, posteriormente se habla de ello, está el concepto de atar. Es decir, lo que se decía en este tribunal es un reflejo de lo que Dios quiere. Lo que se ate en esta tierra, se ata en el cielo. Y pensemos, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando se le declaraba a alguien culpable o inocente, se le ataba a esa persona con cuerdas para llevarlo bien sea a la cárcel o a pagar su condena, o se le desataba a esa persona para mencionarlo como inocente. Es como Dios respaldando y diciendo, lo que ustedes decidan aquí es un reflejo de cómo las personas van a entender que es Dios. La justicia que ustedes llevan a cabo aquí entre ustedes en su comunidad de fe va a ser un reflejo de cómo la gente va a entender a Dios. Y es así porque si esta es una comunidad de reconciliación, la conclusión de este discurso de Jesús nos muestra que va en esa dirección. Mateo capítulo 18, para cerrar todo esto, en los versículos 19 y 20, vean lo que dice. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este concepto de atar y desatar fundamentalmente es qué clase de reflejo de Dios vamos a dar. ¿Qué clase de juicios vamos a llevar a cabo dentro de la iglesia? ¿Cómo vamos a solucionar nuestros conflictos? Porque esa es la pregunta, ¿o no? Tenemos conflictos. Algo ineludible de pertenecer a una comunidad es que va a haber peleas, va a haber conflictos, va a haber pecados. Nos vamos a lastimar unos a otros. ¿Cómo nos vamos a tratar? Y Jesús pone a esta comunidad como la comunidad de la reconciliación. Cuando somos capaces de reconciliarnos,
Se está llevando a cabo el mayor de los milagros, que es el milagro de la gracia, el milagro de la restauración. Es fácil eliminar a alguien y que esa persona pague un castigo y no volver a conectarme en una relación con esa persona. Pero darle una segunda oportunidad al que me lastimó, eso es algo divino, eso es algo sagrado. Entendemos que Jesús hubiera podido expulsar a Pedro de sus afectos. Eso lo hubiera hecho cualquier rabino. ¿Mm? ¿Qué clase de discípulo es el que niega a su maestro? Uno que merece ser expulsado del grupo de discípulos. Pero Jesús, ¿sabe qué hace? Va y busca a ese discípulo. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo entre nosotros, que no nos quedemos como receptores pasivos de la gracia, sino que entendamos que la justicia en el reino de los cielos es poder amarnos como Él nos ha amado, extender la gracia que Él nos extendió a nosotros y dar como justicia el hecho de que esto termina aquí. Lo que nos va a definir es la gracia de Dios y no la maldad que ocurre entre nosotros. Lo que nos va a definir es el amor de Dios y no la jugamos porque eso transforme a la vida. Cuando hay reconciliación, ocurre un milagro gigantesco. Cuando dos o tres personas que tenían estos conflictos son capaces de reunirse en el nombre de Jesús, que entienden que hay algo que los trasciende, no los daños que ellos se hicieron, no las maldades que cometieron, sino que hay un nombre más grande que es el nombre de Jesús. Todo lo que pidan, el Padre lo llevará a cabo, porque lo pedirán bajo el parámetro del amor de Jesús. Pedirán como si Jesús estuviera en medio de ellos. Y eso, queridos, es algo glorioso. Ojalá seamos una iglesia que refleje a Jesús, no simplemente que reciba de Jesús, que ate y desate, así como Jesús hizo con nosotros, que nos desató de la culpa, del pago que merecíamos para darnos una segunda oportunidad. Que nos demos cuenta que la gracia es muy compleja y nos damos cuenta de cuánto cuesta la gracia, no cuando la recibimos, sino cuando tenemos que darla a otros. Porque como dije, la gracia no le cuesta nada al que la recibe, pero le cuesta todo al que lo da. Y Jesús quiere que nosotros seamos una comunidad que desate al culpable, le dé una nueva oportunidad de resarcir su daño y basado en el amor, esa vida pueda ser transformada y por lo tanto el daño cometido pueda ser restaurado para siempre. Gracias por escuchar este episodio, por comentar, darle like, compartir y como siempre, te mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio. Te invitamos a que te suscribas, hagas tu reseña y compartas este material con otras personas que les pueda ser útil. Nos escuchamos en la próxima entrega.